Buen día, docente, buen día, compañeros. El día de hoy me corresponde hablarles sobre una línea de tiempo que realicé en referencia a los momentos más importantes desde mi punto de vista del derecho internacional y de las relaciones internacionales. Eh, Comenzaremos hablando sobre las anarquías internacionales, ya que si bien estas se dan hasta alrededor del año 1600, no se sabe cuándo comienzan. Sin embargo, sí se tiene conocimiento de que es mucho antes de lo que varias instituciones y estudiosos del derecho internacional consideran que como tal este derecho se comienza a ejercer. Consiste básicamente en las relaciones que se daban entre comunidades anarquistas, que si bien no constituyen al día de hoy lo que consideraríamos derecho internacional, sí puede sentar un precedente debido a que necesitaban ejercer estas relaciones, estos acuerdos, estos convenios para poder comerciar entre sí y para poder llevar un control de los territorios y de las zonas que iban a ocupar. Seguiremos hablando del Tratado de Westfalia en 1648, el cual sabemos que puso fin a a las guerras respectivamente de 30 y 80 años. Eh, con ello, consolidamos y damos a entender que se dan varios acuerdos importantes en Europa y es considerado como el primer Congreso Internacional con efectos claros y exigibles en convocarse. Posteriormente, podemos hablar de las revoluciones internacionales en 1776 y 1789 respectivamente. Con esto nos referimos a la Revolución Francesa, a la misma propiciada en los Estados Unidos que dio lugar a su independencia, como momentos de gran, digamos, trascendencia internacional que propiciaron a analizar el derecho desde otro punto de vista. Posteriormente tenemos el Congreso de Viena en 1815, el cual se enfocó básicamente entre diversos estados trazar nuevas líneas de frontera, nuevos límites entre ellos, esto debido a la pérdida y a la derrota de Napoleón, y para así poder establecer relaciones entre distintos estados y tener demarcados los límites para poder ejercer de la forma más correcta el derecho internacional y las relaciones. Posteriormente tenemos a la Primera Guerra Mundial en 1914, conflicto en el que se ven involucrados distintos países de Europa, eh, y nos sienta un precedente de que cómo las relaciones internacionales pueden verse afectadas por intereses particulares o mínimos en trascendencia o en comparación con el daño que éstas pueden causar. Eh, Luego ya tenemos otra etapa que conocemos como el Resurgimiento, y es que esta se da en 1945, posterior al término de la Segunda Guerra Mundial, y se da principalmente con el nacimiento de nuevas entidades encargadas básicamente de regular las relaciones de los países con el fin de evitar conflictos y de que situaciones similares a las ocurridas en la Segunda Guerra Mundial no se presenten. Bueno, me permito seguir con las diferencias más marcadas entre la ONU y la Sociedad de Naciones, y es que solamente para dejar un ejemplo, la ONU permitió, digamos, el ingreso de mayor cantidad de naciones, esto para aumentar su pie de fuerza y aumentar la universalización de los derechos. Eh, Principalmente nace debido al fracaso de la Sociedad de Naciones. eh, Cuenta con fuerzas armadas, los llamados cascos azules. También tiene un logotipo oficial y tiene una mayor estructura enfocada a problemáticas
específicas, situación que en la Sociedad de Naciones no se daba, ya que no contaba con el apoyo de algunas de las más grandes naciones de la época. Nació al término de la Primera Guerra Mundial. Su estructura estaba compuesta por asamblea, consejo y secretariado. No tenía logo oficial y contaba, como dije anteriormente, con la negativa del Congreso de los Estados Unidos eh, para ayudar a la ejecución de sus tareas y a la adhesión de los Estados Unidos a esta sociedad. Bueno, en referencia a, a los instrumentos que me hayan parecido importantes dentro del derecho internacional, eh, en primer lugar tengo al Tratado de Tordesillas, el cual básicamente trató sobre una reunión entre los representantes del Reino de España y los representantes del Reino de Portugal, esto con el fin de delimitar eh, ciertas zonas del Océano Atlántico, con el fin de que los intereses de España y los intereses de Portugal no sufrieran choques y cada uno tuviera, digamos, espacio para desarrollar sus exploraciones en el Nuevo Mundo y llevar a cabo sus descubrimientos. Por otra parte, tenemos al Tratado de Madrid, el cual puso fin a la guerra entre Inglaterra y España, y este propició unos acuerdos y unos beneficios para los ciudadanos de un país y de otro que habitaran en territorios opuestos al suyo, al de nacimiento, es decir, para ciudadanos españoles que habitaran en Inglaterra o para ciudadanos ingleses que habitaran en España, el cual consistía en ciertos beneficios para que en tiempos de guerra tuvieran un mes para salir del país y sin que fueran atacados, para que pudieran comerciar y todos los aspectos relacionados a la protección de derechos en tiempos de guerra. Por otra parte, también tenemos al Congreso de Panamá, el cual fue promovido por Simón Bolívar, esto con el fin de unificar o de promover la unificación de los antiguos reinos hispánicos, para con el fin de formar una gran nación, una gran unión, y poder así de esa forma avanzar en la consolidación de una sociedad fuerte, la cual contó con la asistencia de Perú, México, Venezuela, Colombia, obviamente en sus respectivas denominaciones de la época. Muchas gracias.